Alberto, 42 años, dueño de un Fruver. Madruga a la plaza de mercado. Se pone tapabocas, pero no se lava las manos con frecuencia. Todo lo paga en efectivo. Toca las frutas, las verduras. Alberto no lo sabe, pero llevó el virus al barrio. Y Sonia, que compra en el Fruver, lo llevó a su casa. Así como Carlos y Miguel. Más de 90 familias están contagiadas. Alberto, ¿por qué no te lavas las manos con frecuencia? Su excusa: ya me lavé las manos esta mañana. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Vamos a ganarnos la vida. Si eres mayor de 70 años, por favor, no salgas. En los mayores, el virus es más grave. Vamos a cuidar a nuestros queridos adultos mayores. Así, vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos una vez más la bienvenida a este espacio, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. También agradeciéndole a todos los héroes del sector de la salud que trabajan por los colombianos, a los miembros de la fuerza pública que trabajan en todo el territorio nacional, a los funcionarios del orden nacional, departamental y municipal, a todos aquellos que están en los servicios públicos, en los servicios esenciales, a quienes están en la cadena de abastecimiento, a nuestros campesinos, a nuestros comercializadores, distribuidores, a todos aquellos que también están en la cadena de abastecimiento de medicamentos, a quienes están también recuperando vida productiva con responsabilidad, con distanciamiento, siguiendo todas las pautas, pero adicionalmente agradecerles a todos ustedes en su casa, porque los colombianos, como un solo equipo, estamos trabajando para enfrentar el COVID-19. Quiero empezar el día de hoy, como lo hacemos todos los días, con un balance de las cifras del COVID-19 en Colombia. Hoy se adelantaron 12.219 pruebas y registramos hoy 1.521 casos positivos con una positividad del 12.4% el día de hoy, donde también hay búsqueda activa de casos y también el trabajo en conglomerados. Pero tenemos también una cifra que sigue creciendo todos los días. Hoy tenemos un registro total de 12.288 recuperados, lo que quiere decir que el día de hoy se recuperaron 1.146 personas, una cifra muy importante para compartir con ustedes. El día de hoy se ha registrado el fallecimiento de 36 personas y le expresamos a las familias nuestra solidaridad, nuestras condolencias y nuestra compañía en estos momentos difíciles. A la fecha, se han realizado en total en nuestro país 362.432 pruebas, de los cuales 329.078 representan casos descartados que fueron negativos al momento de realizarse las pruebas, y tenemos un total de casos positivos de 33.354. Tenemos del total de los casos positivos que el 90.77%, equivalente a 30.274 personas, se encuentran en sus casas. En hospital tenemos 1.646 personas, lo que equivale al 4.93% de los casos positivos. Y tenemos en unidades de cuidado intensivo 335 personas, lo que equivale al 1% de los casos positivos. Cuando hacemos el balance de la situación mundial, para el día de hoy se han registrado 6.445.457 casos, de los cuales hay activos 3.035.000. Tenemos recuperados 3.109.785 a nivel mundial. Críticos, en condición crítica, 54.185, y a la fecha en todo el planeta han fallecido 382.451 personas. Hoy
Una vez más, hemos seguido creciendo el número de pruebas que se adelantan en el país, las pruebas PCR, pruebas que son muy importantes para tener información precisa y poder adelantar todos los protocolos, cercos y acciones epidemiológicas. Por supuesto, la trazabilidad y el aislamiento. Y justamente porque creo que es importante decir a los colombianos que todos debemos contribuir a la efectividad de esas pruebas, me parece importante reiterar lo siguiente. En el territorio, el Instituto Nacional de Salud, las secretarías de salud, también muchas de las empresas prestadoras de servicios de salud están realizando activamente pruebas en los territorios. Hemos visto en algunos lugares algún sentimiento de rechazo por parte de la población, entre otras cosas porque se han difundido en algunos lugares información falsa, fake news, noticias falsas, donde se le dice a los ciudadanos que cuando le van a hacer la prueba lo están contaminando. Eso es noticia falsa que debe ser rechazada. Las personas que están adelantando las pruebas lo están haciendo con los protocolos y con la autoridad de salud que los reviste, entre otras cosas porque la colaboración de todos en estos procesos nos ayuda a ser mucho más efectivos para enfrentar el COVID-19. Y por eso yo quisiera empezar el espacio de hoy haciéndoles a todos ustedes una pedagogía clara de qué es una prueba, cómo se adelanta una prueba, cuál es el proceso de una prueba para que no haya noticias falsas que traten de afectar la colaboración ciudadana. Veámoslo. Ya con todos mis elementos de bioseguridad, procedo a la realización de la toma. Como les dije, lo primero que vamos a hacer es verificar la ficha, que los datos correspondan al paciente con el que me encuentro. Posterior a esto, le digo al paciente, retírese el tapabocas, le facilito una servilleta y le digo que por favor se suene la nariz y tosa si es necesario. Verifico que el paciente no tenga ninguna obstrucción en la nariz. Y ahora sí procedo a la realización de la toma. ¿Qué tengo que hacer? Ubicar la cabeza en un ángulo de 45 grados, tener en cuenta la distancia entre la punta de la nariz y el pabellón de la oreja. Una vez tenga pendiente, procedo a la realización de la toma. La idea es guiarme por la distancia, como ya lo dije, entre la punta de la nariz y el pabellón de la oreja, pero siempre teniendo en cuenta la pared. Posteriormente ya encuentro el tope de la pared, realizo giros completos hacia la derecha, hacia la izquierda, extraigo, tengo mi transporte, lo destapo, introduzco sin contaminar la muestra en el recipiente con las tijeras estériles, hago el respectivo corte y tapo. Mirad, lo vierto y la toma es transportada en la respectiva caja. Conocer este proceso es muy importante para todos los colombianos. Este es un proceso que ha ido creciendo, que se ha ido también diseminando en el territorio con la red de laboratorios y me parece que es bien interesante que todos conozcamos cuál es el fundamento, el procedimiento y cómo todos los días seguimos aumentando esa capacidad. También quiero destacar que en los últimos días el programa Ayudarnos hace bien ha estado en los territorios, llegando con mercados que han sido apoyados por todos ustedes en sus casas. Mi esposa, María Juliana, la primera dama de los colombianos, estuvo en días pasados en La Guajira, estuvo también llevando ese apoyo que viene de la generosidad de todo un país. Y la comunidad guayú
y también las distintas comunidades del departamento expresan su gratitud y reconocen que Ayudarnos hace bien está llegando a miles de familias vulnerables de nuestro país. Tengamos en cuenta cómo avanza Ayudarnos hace bien en todo el territorio. Bienvenida a nuestra comunidad barinamana. Yo soy la autoridad tradicional de esta comunidad y él se siente muy feliz y complacido de tenerla en nuestra comunidad, es lo que le acaba de decir. Bueno, por favor exprésele todo mi respeto, mi gratitud por el recibimiento y mi alegría por poder llegar con un apoyo y con alimento para esta comunidad tan especial. Este territorio maravilloso, de gente hermosa. ¿Quieres un libro? Claro que sí, ya te voy a dar un libro. ¿Te gusta leer? ¿Sí? Bueno, acá tengo dos de colores exuberantes, vibrantes, de una cultura absolutamente alegre y que aporta tanto a nuestro país, para decirle que aquí le traemos un poquito de la solidaridad de todos los colombianos. Alimento para que no falte en su familia. Que nunca pierdan su identidad. Es lo más valioso que tienen, esa cercanía como familia. Soy amante de las mochilas y el pensar que tienen una historia y que cada una de ellas lleva ese trabajo, esa dedicación de una mujer me parece fascinante. Desde el gobierno nacional hasta particulares, conocemos las dificultades, pero justamente también convencidos y decididos para traer el agua a La Guajira. Hemos sido partícipes de las soluciones en la Alta Guajira y están sacando agua potable a partir de unos paneles hídricos. Se empieza a ver ya muchos proyectos que pueden ser replicables para la comunidad. El llamado a los jóvenes hoy era a buscar ese equilibrio, a poder mantener esta riqueza cultural de la mano del progreso, de la mano de las oportunidades, del futuro con beneficios que les hacen falta en las comunidades wayú. Agradecidamente con Dios por la llegada de la primera dama. Y le agradezco demasiado por cada uno de los momentos que compartimos con ella hoy en el día. La bella dama nos ayudó con eso. Gracias a todos los ciudadanos que nos ayudaron. Gracias por todo. Pero que nunca pierdan su identidad. Es lo que los ha hecho además convertirse en absolutamente relevantes y en un distintivo nacional. Ayudarnos hace bien. Llega a todo el territorio nacional y una vez más les agradezco a todos ustedes por la generosidad, por trabajar, apoyando a quienes más lo necesitan. Y hoy el espacio de prevención y acción va a abordar varios temas sociales que son de interés nacional con información precisa y pedagógica. Nos acompañan varios miembros del gabinete, está con nosotros la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y yo quisiera, ministra, que abordemos hoy varios temas para el sector, temas que tienen que ver no solamente con nuestros docentes, que tienen que ver con el magisterio, temas también que tienen que ver con la práctica, lo que esperamos sea la alternancia, el proceso gradual, donde en el mes de agosto esperamos ir dando pasos para tener ese regreso, donde haya presencialidad, educación virtual, trabajo en casa, que es tan importante, y que podamos aclarar muchas dudas que tienen las familias. Muchos padres de familia hoy se preguntan, bueno, ¿cómo va a ser el proceso? ¿Será automático? Todos salimos el 1 de agosto. Yo creo que hoy es un espacio para justamente hacer mucha pedagogía, pero quiero empezar con la pregunta también que nos han hecho a través de las redes sociales y otras plataformas. ¿Cómo avanza en el marco de lo que ha sido el manejo del COVID-19, el relacionamiento con los docentes, la atención de los docentes y cómo con las distintas figuras institucionales que tenemos de protección, de promoción y de apoyo al magisterio estamos avanzando, ministra? Bueno, gracias, presidente. Buenas noches a todos los colombianos. Usted menciona varias noticias educativas y como siempre inicio agradeciendo porque esto es una acción de todos, gobiernos locales, maestros y claramente los padres de familia. La primera, presidente, que tiene que ver también con preguntas que le formulan a usted y que se hace toda la ciudadanía es ¿cómo estamos trabajando con los maestros? ¿Cómo le respondemos y escuchamos al gremio de los maestros, a FECODE? Y yo creo que es muy importante señalar que en estos casi 2 años, presidente, que llevamos acompañándolo a usted en la cartera educativa, han sido más de 300 espacios con los maestros.
Y no solamente el número impacta por lo que en sí significa, sino yo diría lo más importante ha sido la confianza y ha sido demostrar con resultados cómo avanzamos. Simplemente para ponernos en contexto, recordemos que en estos 2 años se logró cierre de brechas salariales, bonificación docente, evaluación docente, todo el trabajo en salud, que claramente es un desafío, tanto salud y cesantías. Aprovechamos esta semana para darle claridades a los colombianos. Y es que en el tema de cesantías, gracias al apoyo que usted nos ha dado, en el plan de desarrollo se logró aprobar no solamente optimizar el trámite, desarrollar las acciones jurídicas, sino contar con 1.1 billones, presidente, para responder a uno de los temas que es muy importante para el bienestar y la garantía de los maestros, que son las cesantías. Igualmente viene el trabajo de la mano de FOMAC, de la fiduprevisora, con todos los temas de salud, que ahora, presidente, estamos analizando y encontrando las fuentes de recursos que ya nos dio el respaldo también el Ministerio de Hacienda para conjuntamente poder lograr con las entidades territoriales, presidente, los mecanismos y protocolos de bioseguridad que contribuyan a la seguridad de maestros, de directivos y por supuesto de los niños y los jóvenes. Voy terminando este primer bloque también mencionando que en este trabajo conjunto con los maestros y con FECODE, particularmente este año, pues hemos seguido la agenda de reuniones que tenemos en diversos temas de calidad, temas de la prestación del servicio y claramente conversaciones alrededor de cómo implementar estos protocolos y cómo construir con la comunidad este regreso a la presencialidad y este trabajo en casa que ha acompañado todos estos meses. Yo ahí cerraría, presidente, este primer bloque reafirmando el compromiso con los maestros, señalando que están los espacios, la voluntad y los resultados de este trabajo mancomunado y que sabemos que ellos son fundamentales en este proceso. Y pasaría, presidente, a retomar, y tiene mucho que ver con este primer punto, darle claridades a los padres de familia sobre las fechas, los tiempos y cómo nos estamos preparando. Tenemos, presidente, un video corto que introduce estos temas y si le parece yo luego amplío para dar las claridades sobre el calendario. Adelante. El gobierno del presidente Iván Duque avanza con las medidas necesarias para garantizar el aprendizaje de niños y jóvenes en todo el país. Por esto, continúa la modalidad de estudio en casa para los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media hasta el 31 de julio de 2020. Esta medida aplica para todos los colegios públicos y privados del país. A partir del 1 de agosto, se iniciará una nueva etapa contemplando el modelo de alternancia, que consiste en aprendizaje con presencialidad y estudio en casa, cumpliendo con estrictos protocolos y siguiendo siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Para la educación superior, comienza el retorno progresivo de laboratorios prácticos presenciales durante los meses de junio y julio, y también continúa la modalidad de estudio en casa hasta el 31 de julio, para dar inicio a la alternancia desde agosto. El retorno a la actividad escolar en las instituciones educativas es un proceso que se adelantará de manera progresiva y responsable, y es una decisión que se tomará en coordinación entre las autoridades regionales y las carteras de educación y de salud, siempre teniendo como premisa el cuidado de los estudiantes, docentes y directivos docentes. Bueno, como pudieron observar, voy a darles cuáles son las fechas y los tiempos claros. Desde el día 19 de mayo, acá con el señor presidente en el programa, les compartimos que con la antelación debida queríamos responderle a las familias y prepararnos con las secretarías de educación y los colegios. Desde ese momento, ¿qué mencionamos? Junio y julio, ya nos encontramos en el mes de junio, seguimos en trabajo en casa y seguimos muy acorde y de la mano, ministro, con el Ministerio de Salud, que creo que es uno de los factores prioritarios al momento de ir definiendo si hay presencialidad, alternancia y demás. Igualmente comentamos ese día, presidente, que a partir del 1 de agosto, para jardines, colegios, íbamos a comenzar a tener preparados los protocolos para trabajar un modelo de alternancia. El término ya hoy es muy manejado, hay muchas preguntas alrededor, se los digo de forma sencilla. Es combinar temas de presencialidad y temas de virtualidad, con todos los protocolos alrededor de grupos, horarios, materiales, etcétera. Entonces, si una familia nos está preguntando si es que el 1 de agosto todas las instituciones tienen que entrar con presencialidad, la respuesta es no. Lo que estamos diciendo es que a partir del 1 de agosto contaremos con los protocolos y obviamente, ministro, evaluaremos cada región y miraremos con las autoridades regionales, ciudades capitales, zona rural, ruralidad dispersa, e iremos generando los protocolos para que acompañen maestros, estudiantes
estudiantes y obviamente directivos docentes. Y presidente, creo que los apoyos que se han logrado a través de material virtual, televisión y radio llegaron al sistema para quedarse, no solamente por esta coyuntura, sino para apoyar todo el proceso educativo. Esta semana se emitieron 3 directivas, la directiva 11, 12 y 13, que tienen que ver con jardines, colegios tanto oficiales como los colegios privados y educación superior. Y paso a aclarar educación superior. Junio y julio, como usted bien lo mencionó, presidente, y como se dijo en el decreto de aislamiento, se activan con todos los protocolos laboratorios prácticos que tengan todas las medidas que permitan culminar los procesos de formación que veníamos haciendo desde trabajo remoto o trabajo en casa. Y a partir de agosto, al igual que en el sistema educativo de jardines, preescolar, básica y media, pues dados los protocolos y cómo evoluciona el tema del COVID en cada una de las regiones, iremos tomando las medidas en conjunto con las secretarías de educación. Me preguntan mucho sobre un decreto 660, que tiene que ver con flexibilizar el calendario escolar. Esto dicho muy sencillo es, tenemos las herramientas para con cada secretario de educación revisar las semanas en que hemos avanzado, cuándo es pertinente iniciar este proceso de alternancia que combina presencialidad con virtualidad y tener muy presente, presidente, como usted nos lo ha señalado y el ministro de Salud, que esto se hace en equipo, se hace con rigor, con responsabilidad y de eso se tratan las directivas. Y voy finalizando esta parte. ¿Por qué con tanta antelación, presidente? Porque hay que preparar todos los protocolos justamente para dar las garantías a los niños, a los maestros y a los directivos. Allí todo el apoyo lo necesitamos de quien nos está viendo, nos siguen, las familias. Hagamos esto en equipo y nos estamos preparando. Esas son, creo que, claridades muy importantes que darle a los televidentes. Y yo creo, ministra, como usted bien lo dice, la idea de ir preparándonos con los protocolos de la mano con el Ministerio de Salud ha sido fundamental. Pero además, para darle también esa tranquilidad a los padres, la idea es a partir de agosto empezar con esa aplicación del modelo de alternancia con una gradualidad que la vamos a estar trabajando con las respectivas secretarías, que la vamos a trabajar con los colegios, y yo creo que ahí es donde está la gran respuesta al interrogante que tenían muchos padres el día de hoy. No es que a partir del 1 de agosto están todos los colegios activados con presencialidad total, no, estamos avanzando con esa gradualidad en el modelo de alternancia. Y algo que también quisiera compartirles a ustedes es que en el marco del aislamiento preventivo obligatorio no hemos descuidado nuestra responsabilidad y nuestro objetivo de gobierno de seguir construyendo infraestructura educativa a través del Fondo de Infraestructura Educativa que está en el Ministerio de Educación. Hemos también avanzado en los protocolos para esas obras y hoy quiero decirles a ustedes que tenemos 541 colegios que están reactivando su ciclo de construcción para mejorar el bienestar de los niños en nuestro país y hacerlo de la mano también con la protección de la vida, de la salud de quienes están trabajando en esas obras tan importantes para que tengamos miles de aulas habilitadas para los niños de Colombia. Antes de darle la palabra a la ministra María Victoria Angulo, me gustaría que todos viéramos cómo avanzan esas obras en nuestra geografía nacional. Siguiendo los lineamientos de bioseguridad, el Ministerio de Educación, a través del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa, reactiva un grupo de obras de construcción y mejoramiento de espacios escolares en 13 departamentos del país. El FIE realiza bajo estrictos protocolos las inspecciones y revisiones previas para garantizar las condiciones que permiten reanudar las obras de manera segura. Estamos verificando, como lo estamos haciendo hoy aquí en Bosa, que efectivamente la implementación de este plan se esté llevando a cabo con toda la rigurosidad, que cumpla con toda la documentación que fue entregada, con toda la articulación con los entes territoriales, con todo el procedimiento para la desinfección de sus herramientas, lavado de manos, tomas de temperatura, las charlas correspondientes que tienen que hacer con los trabajadores, que haya el límite específico de trabajadores por espacio, y así vamos verificando cada una de las condiciones de nuestros trabajadores, de las obras, de nuestro mismo personal del FIE y de toda la comunidad que se va a ver beneficiada con estas obras de infraestructura en el país. Así, el gobierno del presidente Iván Duque, en equipo con gobernaciones y alcaldías, avanza con las obras de infraestructura educativa con una inversión de 3.8 billones de pesos. Obras que transformarán los ambientes de aprendizaje para miles de niños y jóvenes en todo el país. A la fecha, 159 obras ya fueron terminadas y 382 están en ejecución.
De esta manera, el Gobierno Nacional continúa trabajando en la infraestructura educativa y cuida la salud de las personas que hoy hacen posible seguir construyendo y renovando los espacios para que niñas, niños y jóvenes sigan consolidando sus proyectos de vida. Estas obras que avanzan en el territorio, que tienen en cuenta todos los protocolos también para enfrentar el COVID-19, son producto de ese esfuerzo que hacemos compartido con gobernadores y alcaldes, y quiero agradecerles a todos ese compromiso, porque este fue uno de los sectores que se restableció con muchísima velocidad, pero con protocolos estrictos. Así que, ministra María Victoria, el balance de todas estas obras, el alcance que tiene y cómo también esto va de la mano con la meta de darle a Colombia una mayor cobertura de la jornada única para los niños de nuestro país. Correcto, presidente. Como podíamos apreciar en las imágenes que compartíamos, yo creo que son 3 mensajes claves. El primero, la reactivación de las obras con todos los protocolos de bioseguridad. Recordemos que en medio de esta coyuntura no podemos olvidar ni el mediano ni el largo plazo. Esta infraestructura es para nuestros niños y para los jóvenes y debe tener las mejores condiciones. El segundo mensaje, como lo mencionaba el señor presidente, recuerden que encontramos un reto bien grande en infraestructura, con muchas de las obras concentradas, en pocos contratistas, etcétera, incumplimientos. ¿Qué le puedo contar hoy a los televidentes? Tenemos 389 procesos que están en obra, pero importante, nosotros encontramos 40 obras terminadas, hemos entregado 159 y de esas 389 recuerden que habían 251 con problemas de implementación. A hoy, presidente, ya se han reactivado 222. Este es un trabajo titánico del equipo y sobre todo de un trabajo en asocio con las entidades territoriales por lograr pluralidad y por cumplirle a las regiones con un tema que hoy con ocasión de la pandemia obviamente lo compartimos por toda la reactivación de las obras, pero que es clave en la agenda educativa para lo que usted menciona en jornada única, pero en general para la calidad para los maestros y para los docentes. Muchas gracias, ministra. Y algo que también que es importante es la salud mental. Y una de esas campañas que hemos puesto en marcha con el Ministerio de Educación es Bienestar en tu Mente, que es un programa de capacitación, de formación, de compartir además esfuerzos pedagógicos para personal docente, para estudiantes, para directivos del sistema educativo, y lo que busca es ir en armonía con la política pública que quiere que en todo el territorio la salud mental también tenga el respectivo protagonismo que merece en la atención de las Secretarías de Salud. Como sabemos, además, que en el marco del COVID-19, pues ese es uno de los temas quizás más importantes, críticos, si se quiere, pues me gustaría que todos ustedes en su casa sepan en qué consiste esta iniciativa y cómo desde el Ministerio de Educación queremos desplegarla en todo el territorio nacional. Comprometido con el bienestar de las comunidades académicas del país, el gobierno del presidente Iván Duque brinda herramientas que fortalecen y desarrollan procesos de prevención de enfermedades y promoción de salud mental. De esta manera surge la iniciativa El Bienestar en tu Mente, una estrategia del Ministerio de Educación Nacional y la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, con el apoyo de ASCUN, SUE, la red TTU y FODECEP, que pone a disposición de la comunidad educativa herramientas para abordar el bienestar socioemocional. No solamente me va a permitir ayudarme a mí misma a identificar y poder verbalizar lo que estoy sintiendo en medio de esa pandemia, pero también comprender a los demás. Todas estas herramientas que nos proveen son muy importantes porque de cualquier forma nos están ayudando. Y por eso les recomiendo que visiten la página Colombia Aprende, aprovechen todos estos contenidos que nos son de gran ayuda. Como resultado de este trabajo en equipo, ya se cuenta con materiales que están a disposición de todas las comunidades académicas del país en la plataforma Aprender Digital en contenidos.colombiaaprende.edu.co/bienestar en tu mente. Allí se encontrarán talleres, podcasts. Hoy vamos a hablar sobre las emociones y videos. Vamos a trabajar el reconocimiento de las emociones. Me ayuda a conocer un poco el comportamiento de mis emociones y de cómo puedo hacer uso de esas herramientas para llevar mejor mi salud mental. En estos tiempos es muy importante que también pensemos en nuestra salud mental. En Aprender Digital encontraremos material que nos ayuda a trabajar en estos procesos. Así, las instituciones de educación superior y el gobierno nacional continúan su trabajo conjunto para hacer frente a los nuevos desafíos que nos plantea la pandemia por el coronavirus COVID-19. Ministra María Victoria, esta iniciativa de Bienestar en tu Mente ha sido también muy recomendada en el trabajo que hemos hecho con el Ministerio de Salud.
¿por qué no le explicamos a las familias cómo pueden acceder a esta plataforma y cuáles son los beneficios que esperamos ellos reciban? Bueno, yo creo que trabajar la salud mental es una de las prioridades que todos en familia, en los distintos sectores debemos abordar. Agradezco a la Asociación de Facultades de Psicología, a los rectores y a las distintas instancias. Venimos, presidente, no solamente en Aprender Digital, pueden encontrar estos contenidos, sino cada programa de bienestar de las universidades. El mensaje es trabajar las emociones y avanzar en temas de conocimiento y aprendizaje. Y cierro recordando que estamos haciendo un trabajo también muy dedicado con las asociaciones, institutos técnicos, tecnológicos, universidades y educación para el trabajo para reactivar los laboratorios en estos meses de junio y julio, además del trabajo en casa y estos contenidos que nos apoyan al manejo de las emociones en medio de esta coyuntura. Gracias, ministra. Y otro de los temas sociales que ha despertado gran interés en los colombianos, que presentamos hace unos días aquí en este espacio de prevención y acción, tiene que ver con el programa de reactivación, por supuesto, económica, productiva, laboral, pero donde le estamos dando a los colombianos un impulso para que puedan adquirir vivienda con unos subsidios bien importantes, tanto para la vivienda de interés social como también para el sector no bis o no vivienda de interés social, donde logramos con el aporte y los subsidios bajar considerablemente el costo mensual, la tasa, y adicionalmente mejorar los plazos y condiciones para la adquisición de esa vivienda con una tasa fija de largo plazo. Y me gustaría que usted, ministro Jonathan Malagón, le cuente a los colombianos cómo va avanzando el programa y esas preguntas básicas que yo le hago a usted todos los días para transmitir con pedagogía, quiero que se las responda a las familias colombianas que lo están viendo. Muchas gracias, presidente, compañeros de gabinete, colombianos. La semana pasada, en este mismo espacio, anunciamos el paquete de subsidios de vivienda más ambicioso de la historia de nuestro país. Se trata de 200.000 cupos, se trata de 200.000 oportunidades, se trata de 200.000 subsidios que estaremos ejecutando entre este año y el 2022. Estos 200.000 cupos, estas 200.000 viviendas no solamente cobijarán los sueños de más de 800.000 colombianos, sino que nos permitirán llegar al 1.000.000 de trabajadores en el sector edificador y dinamizar 34 subsectores productivos de toda la economía. Y en ese sentido, no solamente es una gran apuesta desde el punto de vista de la política social, sino que es también un poderoso instrumento de reactivación económica, como lo señalaba el señor presidente. A través de los canales institucionales de la Presidencia, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Hacienda y de los medios de comunicación, hemos estado desde la semana pasada en distintos espacios de socialización. Allí hemos podido tener a decenas de miles de colombianos conectados. Hemos generado una gran expectativa respecto a estos subsidios y a través de esos mismos canales hemos podido recabar buena parte de las inquietudes que tienen las familias respecto a cómo acceder a estos subsidios. Hoy queremos en este espacio compartirles algunas de esas preguntas que nos llegan a través de Twitter y por eso le pido por favor a la producción que nos ayude a mostrar algunas de las preguntas y vamos dándoles respuestas muy concretas. Entonces, la primera de esas preguntas nos las hace Milena, @JMilenaJiménezP, y nos pregunta, ¿el programa de subsidios que acaban de lanzar sirve para la vivienda usada o es solo para la vivienda nueva? Milena, somos muy claros, ese es un programa que está acotado solamente a vivienda nueva. ¿Por qué? Porque es la vivienda nueva la que nos permite dinamizar el empleo y alcanzar esas metas tan ambiciosas que acabamos de comunicar en términos de ocupación, pero también la vivienda nueva tiene, si se quiere, un dividendo desde el punto de vista de calidad, tiene mejores materiales, cumple, por ejemplo, con la norma de sismoresistencia y eso también es muy importante para el gobierno nacional. Los 200.000 cupos, tanto BIS como no BIS, son solamente para vivienda nueva. Segunda pregunta, la segunda pregunta nos llega de parte de Marco, @MarcoAcostaR, y nos pregunta, de los 100.000 subsidios para vivienda BIS que va a otorgar el gobierno nacional, ¿cuántos le corresponderán a la ciudad de Bogotá? Marco, nosotros no hemos pensado algo así como distribución regional o cupos fijos por región.
para estos 200.000 subsidios. Lo que nos ha enseñado la experiencia en dispersión de subsidios de vivienda y toda la institucionalidad que hemos logrado construir con el paso de los años es que la mejor manera para que estos subsidios lleguen a la mayor cantidad de colombianos es que lo hagamos desde el punto de vista de la demanda. ¿Qué quiere decir que sea un programa desde el punto de vista de la demanda? Que con el solo hecho de empuñar la cédula, cualquier colombiano tiene derecho a estos subsidios. No es que se acabaron los cupos en una ciudad y por lo tanto no puede comprar. En años donde entregamos entre 30 y 35.000 subsidios, hemos tenido la capacidad de llegar a 30 departamentos y a casi 400 municipios. La gran apuesta del gobierno nacional es que ahora que no son 30.000, sino que estamos hablando de 200.000, podamos llegar a los 32 departamentos y a muchísimos más municipios. No existen cupos por municipio. La invitación es a trabajar en conjunto con las entidades territoriales para habilitar la mayor cantidad de suelo que nos permita tener la oferta y absorber estos incentivos que son, insisto, incentivos desde el punto de vista de la demanda, sin ningún tipo de intermediación. La tercera pregunta que recibimos es de parte de Mónica, de @MoniHernández. Y nos pregunta Mónica, ¿aplica para compra de segunda vivienda? Mónica, esa es una pregunta que nos hacen de manera muy recurrente. Son 200.000 cupos. Si quieres comprar una vivienda de interés social, las viviendas de interés social, esos 100.000 cupos, solamente se pueden utilizar en compra de primera vivienda. Para los 100.000 cupos de las viviendas no BIS, las que están por encima de los 135 salarios mínimos, para esos 100.000 cupos, por lo menos 60.000 cupos van a estar también dirigidos a compra de primera vivienda. Pero nos queda un espacio de máximo 40.000 unidades, donde queremos que los colombianos puedan comprar segunda vivienda y hacer compras por inversión. Entonces la respuesta es, sí se puede comprar segunda vivienda, pero solamente si es vivienda no BIS, y con un límite de 40.000 unidades de las 200.000 que estamos lanzando en el programa como un todo. Pregunta número 4. La cuarta pregunta nos la hace Antonio, @MéndezPuche, y nos dice, para acceder a estos subsidios el aspirante tiene que tener el 30% del valor de la vivienda como cuota inicial. Antonio, depende del tipo de vivienda que se quiera comprar. Empecemos por la vivienda de interés social. Para la vivienda de interés social sí se requiere ese 30%, pero la buena noticia es que los subsidios del gobierno no son solamente al pago mensual de la hipoteca, sino también un componente muy importante es el subsidio a la cuota inicial. Ese subsidio a la cuota inicial que entrega el gobierno nacional va de los 26 a los 41 millones de pesos. Entonces, sí se requiere cuota inicial, pero la inmensa mayoría y en muchos casos la totalidad de la cuota está cubierta por parte del subsidio en Mi Casa Ya o por parte del subsidio concurrente. Sí se necesita, pero el gobierno nacional le ayuda con la inmensa mayoría o con la totalidad de ese pago. Si estamos hablando de vivienda no BIS, la cuota inicial se requiere ya dependiendo del instrumento financiero a través del cual queramos comprar la vivienda. Si hablamos de créditos de vivienda, de créditos hipotecarios, sí se necesita el 30%. Pero si hablamos de leasing habitacional, ese porcentaje de cuota inicial en algunos casos es muy inferior al 30%. El año pasado tuvimos entidades financieras que financiaron para viviendas no BIS hasta el 90%, es decir, con solo el 10% lograron varias familias comprar vivienda. Entonces, para vivienda BIS sí se necesita el 30%, el gobierno nacional le ayuda. Para vivienda no BIS depende del instrumento financiero y si es por leasing, dependiendo su perfil de riesgo, puede tener cuotas iniciales por debajo del 30%. Y la quinta pregunta que queremos destacar hoy, presidente, nos la hace Tatiana, @TatianaOrtega21. Y Tatiana nos pregunta, ¿desde cuándo se puede aplicar? La respuesta también depende del tipo de vivienda. Para la vivienda BIS lo podemos hacer ya. Desde que hicimos el anuncio la semana pasada, hace 9 días, hemos visto un gran apetito y un nivel creciente de preventas y de contactabilidad a través de los mecanismos digitales. Desde el lunes están abiertas las salas de ventas. Eso quiere decir que todos los que se acerquen desde ya a sacar provecho de los 100.000 cupos en BIS van a encontrar esa respuesta y ese brazo amigo del Estado, ese brazo amigo del gobierno nacional para que puedan concretar la compra de su casa. Pero las viviendas no BIS estarán disponibles a partir del mes de julio. Entonces, ya los primeros 100.000 están al aire para vivienda BIS y a partir de julio, segundo semestre de este año, estarán activos los 100.000 cupos para vivienda no BIS. Muchas gracias, ministro Malagón, por ese balance tan importante y por contestar esas preguntas que la ciudadanía quiere
tener respuestas fáciles a la mano, y obviamente nuestro deseo es que estos 200.000 subsidios que hacen parte del programa quizás más ambicioso que hayamos visto para la compra de vivienda en un periodo tan corto, se materialice y, como lo digo, tasa fija, cuotas cómodas y obviamente con el subsidio del Estado un costo muchísimo más cómodo para todos los colombianos para que se conviertan en propietarios. Y hoy también me acompaña el doctor Diego Molano, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, porque le he pedido que hagamos un balance de cada uno de los programas sociales que tenemos para los colombianos en el marco de enfrentar el COVID-19. Y antes de que lo escuchemos, el resumen de cómo en estos 2 meses hemos respondido al anhelo de tantas familias en nuestro país. Primero, ingreso solidario para colombianos que no hayan tenido ayuda del Estado. Este mes será entregado el tercer giro del ingreso solidario a colombianos vulnerables que no habían recibido ayuda del Estado antes de la emergencia. Como hay familias que no habían entrado en la base de datos para ser beneficiadas en la primera etapa de este giro, que culminó el 22 de abril, estas recibirán 2 acumulados. Y los que ingresan por primera vez en la tercera etapa tendrán 3 giros acumulados, lo que equivale a 480.000 pesos. Segundo, Colombia Mayor. El programa, que beneficia a más de 1.700.000 adultos mayores, también tendrá un giro extraordinario en el mes de junio, lo que quiere decir que cada beneficiario del programa Colombia Mayor recibirá un equivalente a 160.000 pesos este mes. Tercero, subsidio de nómina. Este mes el gobierno seguirá avanzando con el subsidio de la nómina, que cubre el 40% de un salario mínimo legal vigente para trabajadores formales de empresas que hayan disminuido sus ingresos en un 20% con respecto al mes de abril del año pasado. Es decir, se busca entregar 350.000 pesos mensuales por 3 meses a cada trabajador y se espera llegar a 6 millones de empleados. Cuarto, subsidio para la prima a empleados formales. El gobierno pagará la mitad de la prima a los trabajadores formales que ganen hasta 1 millón de pesos y que hagan parte de empresas que hayan visto afectados sus ingresos en más de un 20%. Quinto, ingreso solidario para trabajadores que les fueron suspendidos sus contratos. Hay un compromiso del gobierno en apoyar a quienes se vieron afectados por la suspensión de contratos a lo largo de esta emergencia y llegar con un ingreso solidario de 160.000 pesos a cerca de 600.000 personas. Sexto, día sin IVA. El 19 de junio se llevará a cabo el primer día sin IVA, que permitirá la adquisición de bienes a precios que signifiquen ahorro para el bolsillo del consumidor, ya sea por vía electrónica o vía presencial con los protocolos establecidos. Con lo anterior, se promoverá la reactivación de la economía y también de los empresarios. Séptimo, familias en acción y jóvenes en acción. 2.6 millones de familias en acción recibirán un pago extraordinario de aproximadamente 145.000 pesos y 276.000 jóvenes en acción recibirán un pago extraordinario de 356.000 pesos que se harán efectivos a finales del mes. Octavo, programa PAE y canastas nutricionales. Este mes se llegará a cerca de 1.7 millones de refuerzos nutricionales que entregará el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y el programa de alimentación escolar PAE entregará más de 5 millones de raciones en los hogares de los estudiantes beneficiados. Presidente, colombianos, buenas noches. Presidente, usted para este mes de junio, que inicia esta fase de aislamiento con un enfoque mucho más individual, progresivo y regional, ha tomado la decisión de que las diferentes entidades del Estado apoyen desde el punto de vista de los programas sociales a las familias más vulnerables y a los trabajadores. 3 programas van a estar enfocados este mes a reiterar el apoyo a las familias y a los grupos de población que siguen en aislamiento. Caso particular, los adultos mayores de 70 años. En este caso, durante el mes de junio, el programa de Colombia Mayor volverá a hacer un pago adicional y extraordinario a todos los adultos mayores de este programa,
casi 1.7 millones de adultos mayores que recibirán ya no los 80.000 pesos, sino un pago adicional de 80.000 pesos para un total de 160.000 para garantizar su alimentación y su tranquilidad durante este mes en donde continúa el aislamiento, por supuesto hoy con las excepciones de poder salir 3 veces a la semana, media hora, algún tipo de actividad física. Pero adicionalmente, presidente, durante este mes de junio y gracias al trabajo del Ministerio del Trabajo, se van a vincular a 60.000 adultos mayores de 70 años, de modo que ellos por primera vez reciban este pago después de haber estado en la lista de espera, ese pago extraordinario y se tenga en el país una cobertura completa de los mayores de 70 años en el programa de Colombia Mayor. El segundo programa social que apoyará el esfuerzo importante aún del estudio en casa que realizarán múltiples y millones de familias con sus jóvenes y que están en casa es el programa de Familias en Acción. Familias en Acción hará un pago extraordinario a 2.600.000 familias que tienen niños y jóvenes entre los 5 y los 18 años a final de mes, de modo que puedan tener la tranquilidad de seguir juiciosos con ese estudio en casa, aprendiendo y las familias con la tranquilidad de ese bienestar. Y por supuesto, Jóvenes en Acción, ese programa fundamental que impulsa el Departamento de Prosperidad Social, que le permitirá a más de 276.000 jóvenes que reciban un pago extraordinario de 356.000 pesos, de modo que ellos y sus familias tengan la tranquilidad para seguir con su estudio en casa y desarrollar en este mes tranquilidad en un esfuerzo especial. Y finalmente, presidente, este es un mes también donde inicia la reactivación y el apoyo contundente de su gobierno a los trabajadores. Con el apoyo que ha definido el Ministerio de Hacienda de pagar el 40% del valor del salario mínimo a más de 6 millones de trabajadores, busca darse tranquilidad en ese acuerdo fraterno, en donde los trabajadores, cuando se respetan sus derechos, los micro, pequeños y medianos empresarios puedan seguir avanzando en el desarrollo de sus actividades, se mantenga el trabajo y el gobierno aporta para que ellos puedan seguir en su actividad y tengan una recuperación económica. Y finalmente, sabemos y conocemos la incertidumbre que podían tener más de 600.000 trabajadores que en los últimos 2 meses se les suspendió sus contratos, muchos de ellos con angustias y preocupaciones de qué hacer mientras que se reactiva su contrato de trabajo. Pues bien, a ellos, a esos 600.000 trabajadores, se va a reactivar y se le va a dar un ingreso, un giro solidario de 160.000 pesos por los próximos 3 meses, mientras que se logra reconectar laboralmente y se reactiva la vida productiva del país. Este es un esfuerzo grande. Gracias, doctor Diego. Y yo creo que este balance, que lo hemos venido informando a lo largo de la semana, es muy necesario porque en el mes de junio, como lo decía también el doctor Molano, estamos llegando con una cobertura que supera los 10 millones de hogares. Esto es un programa de verdad ambicioso para llevarle ingresos, para llevar alimentos, para atender a los niños, para atender al adulto mayor. Y yo no puedo dejar de invitar a un espacio donde estamos hablando de la política social al director del Departamento Nacional de Planeación, a Luis Alberto Rodríguez, para tocar base sobre 2 proyectos muy importantes. Uno, el programa de devolución del IVA a las familias más vulnerables, y el segundo, cómo sigue avanzando y creciendo ingreso solidario en el territorio nacional. Presidente, buenas noches. Efectivamente, el programa de devolución del IVA que llegó para quedarse estaba en el Plan Nacional de Desarrollo y lo aceleramos, lo adelantamos con razón de esta pandemia que ha disminuido los ingresos de muchos hogares, y llevamos ya 2 giros, el primero que era correspondiente al mes de marzo-abril, los meses de marzo-abril, y el correspondiente a los meses mayo-junio. El primero ya 1 millón de hogares lo recibieron, el segundo giro lo recibieron un poco más de 800.000 hogares, y eso muestra cómo podemos implementar programas con relativa rapidez cuando lo requieren momentos como la pandemia. Y el segundo es el que hace referencia a ingreso solidario. Ya llevamos un poco más de 2.200.000 hogares. A Colombia le tomó 20 años llegar a 2.6 millones de hogares de familias en acción. Nosotros al día de hoy ya tenemos 2.200.000 hogares que lo han recibido, y seguimos trabajando de manera presencial, con cuentas digitales y con muchos mecanismos para poder llegar a los 3 millones de hogares, que es el objetivo. Y me gustaría, doctor Luis Alberto, que los colombianos vieran de manera pedagógica el balance de cómo ingreso solidario le llega a las familias que nunca antes habían tenido el respaldo de un programa social del Estado. Veámoslo.
El pasado 7 de abril, el Gobierno Nacional puso en marcha el programa Ingreso Solidario. Su objetivo, llegar a 3 millones de colombianos con una ayuda económica de 480.000 pesos por la pandemia. Buscando llegar a los hogares que no tienen cuenta bancaria, el gobierno, con el apoyo de Bancamía y Movi, inició un plan puerta a puerta para lograr llegar a estos colombianos y así ayudarlos a recibir el giro. El motivo de mi visita es para darle a conocer que usted ha sido beneficiaria de un subsidio por parte del gobierno nacional. Este subsidio se va a pagar por medio de la entidad de Bancamía. Por medio de una cuenta de Bancamía. Por medio de las entidades bancarias ya hemos llegado a 1.162.965 beneficiarios de 22 entidades financieras. 1.1 millones de hogares no bancarizados han recibido el giro a través de plataformas digitales como DaviPlata, Ahorro a la Mano, Nequi y Movi. Por medio del Banco Agrario se está llegando a 498 municipios del país, entregándole la ayuda a cerca de 260.000 familias que se encuentran en zonas rurales. 2 meses después, el programa ya llegó a 2.138.186 familias en 2 giros, cada uno de 160.000 pesos, y a finales de junio se hará un tercer giro por el mismo valor para completar 480.000 pesos. Este es uno de los programas quizás más novedosos que hemos visto en la agenda social de nuestro país, pero también son muchas las familias que nos escriben todos los días sobre la devolución del IVA, como un mecanismo también de corregir una falla estructural en desigualdad. Pues bien, yo también quiero decirles a ustedes que este programa, que nació en este año, que lo pusimos en marcha en el marco de la pandemia, está aquí para quedarse, para responder al anhelo de muchas familias colombianas, y también queremos que en el año 2021 siga creciendo. Así que esa devolución del IVA también es importante que ustedes nos ayuden a hacer una gran pedagogía, porque ha sido uno de los programas de alivio a la población más vulnerable de Colombia. A Colombia, a los colombianos, no nos queda nada grande. Cuando nos dicen que es imposible, más ganas nos dan de hacerlo posible. Hoy, todo ese esfuerzo ha sido la inspiración para corregir una falla histórica que ha hecho que todos los colombianos paguen el mismo IVA de un producto sin importar sus ingresos. Por eso, por primera vez en nuestro país, estamos devolviéndole el IVA a las familias más necesitadas. 1 millón de hogares ya lo están recibiendo. Avanzamos hacia un país más justo, un país del cual podemos sentirnos orgullosos todos los colombianos. Vale aún más hacer historia si con ella también conseguimos ser más justos. Avanzamos hacia un país más justo. Para obtener más información, visite la página devolucioniva.dnp.gov.co. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Y en la agenda social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también está en los territorios, llevando los refuerzos nutricionales, trabajando con sus equipos, llevando también herramientas novedosas para poder proteger a los niños de Colombia. Y nos acompaña desde Montería la doctora Lina Arbeláez, la directora del ICBF. Doctora Lina, háganos el balance, primero de lo que ha sido este recorrido por la costa caribe colombiana de manera muy rápida, y también sobre cómo avanza el segundo ciclo de entrega de lo que son los refuerzos nutricionales para las familias colombianas, 1.7 millones de familias. Presidente, buenas noches a los colegas, a usted, a todos los colombianos. Sí, los saludo desde la Oficina Territorial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Montería, diciéndoles, anunciándoles y compartiéndoles que ya hemos finalizado la segunda fase de entregas. Haciendo una sumatoria de la primera fase con la segunda fase, hemos entregado más de 3.159.089 canastas nutricionales a los niños y niñas entre 0 y 5 años, beneficiarios del instituto. También hemos empezado ya la tercera fase de entregas del mes de junio. Ha sido una jornada de verificación, acompañamiento y diálogo, atendiendo su mandato para entender la diversidad de las necesidades y realidades de nuestro territorio. Ya son 7 departamentos: San Andrés, Norte de Santander, Guajira, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba. Hemos verificado que la minuta se esté cumpliendo a cabalidad, que las fechas de vencimiento de los productos estén al día,
que todos los protocolos de la entrega de esas canastas estén dándose bajo estrictas normas de bioseguridad. Y hemos aprovechado también para verificar la infraestructura de la educación a la primera infancia, que tiene una vital correlación con el desarrollo de nuestro país. Asimismo, en un esquema colectivo para prevenir la desnutrición, en una estrategia que venimos coliderando con la primera dama, ya hemos entregado cerca de 60.000 canastas nutricionales y más de 7.000 toneladas de bienestarina a niños y niñas con riesgo de desnutrición y a madres gestantes con bajo peso. Nuestros 13 centros de recuperación nutricional están funcionando y han atendido de enero a la fecha a más de 600 niños y niñas. Hemos seguido con nuestras unidades de búsqueda activa. En La Guajira ayer, y yo personalmente ayer en el departamento de Sucre, pudimos rescatar a varios niños en riesgo de desnutrición. Ningún niño ni niña en Colombia debería morir por culpa de la desnutrición. Y en ese sentido, en un diálogo asertivo y activo con madres comunitarias y agentes educativos, no solo han seguido garantizando esa componente de educación inicial y pedagogía, sino que han hecho un seguimiento a los estados de nutrición, salud y bienestar de nuestros niños y niñas. Al momento se han realizado más de 15 millones de llamadas. Y, presidente, quiero llevarle un mensaje de nuestra niñez, de los padres de familia y de todo el equipo de ICBF. Hay un mensaje de gratitud. Gracias, doctora Lina. Y hoy nos acompaña el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Ministro, el tiempo se nos está acabando, pero hay un mensaje muy claro, muy contundente que queremos enviar. El buen uso de las unidades de cuidado intensivo. No queremos ver de parte de ningún actor en el sector demoras injustificadas o que se estén trasladando pacientes que deberían estar en otro tipo de cuidado a la unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué no hacemos ese mensaje? Sí, presidente, eso es crítico, presidente, eso es crítico. Cada paciente que tenga que esté ocupando una unidad de cuidado intensivo y no amerite estar ahí, nos genera un problema para los demás pacientes que podrían esperando lista, y todos lo sabemos. También hemos observado que en algunas instituciones no reportan a los centros regulares de urgencias los camas que tienen desocupadas, y eso genera inmediatamente un problema, obviamente, para tener la contabilidad adecuada. Es una llamada a todas las IPS del país y a que nos ayuden a mantener ese número y ese uso adecuado del cuidado intensivo. Muchas gracias, ministro Fernando, y esa es una instrucción que también la hemos dado con mucha claridad a la Superintendencia de Salud, para que el buen uso de las unidades de cuidado intensivo en el marco de enfrentar esta pandemia se dé, y se dé con total transparencia y con uso en tiempo real de la información. Ya el tiempo se nos agota y yo quisiera dejar este espacio hoy de prevención y acción con cuáles son las medidas de autocuidado que debemos seguir todos para seguir recuperando vida productiva y seguir protegiendo la vida y la salud. Muchísimas gracias, nos vemos mañana y que Dios los bendiga. Si nos protegemos, protegemos a nuestra familia, a nuestra comunidad y a los más vulnerables. Así que los invito a seguir las normas de las autoridades de la salud y a respetar a los trabajadores de la salud, apoyarlos, aplaudirlos, y si cumplimos todas nuestras normas, podemos salir de esta pandemia muy pronto y entonces nos podremos dar nuevamente un fuerte abrazo.